perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a Colosenses, el capítulo 2, el versículo 8. Quiero que esta mañana queden dos cosas claras. Primero, tener en claro nuestro peregrinar en la fe y en las verdades que hemos creído. Y, en segunda instancia, que es la más importante, aclarar un punto de una doctrina tan importante como es la doctrina de la Trinidad, o llamémosle deidad, un punto donde algunos expositores están diciendo que no solamente que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es el Espíritu de Cristo, o el Espíritu del Padre, o una energía, sino esta otra faceta también, de que Cristo no es eterno, sino que es engendrado. No es creado, para que nadie salte el cuello, sino que es engendrado, ¿sí? Tal cual como creen los testigos de Jehová. Son adventistas antitrinitarios unicitarios, sería así como se los está denominando a ellos, donde ustedes pueden ver en sus exposiciones que ellos utilizan citas de Elena White, citas que están fuera de contexto, para tratar de demostrar aquellos puntos que ellos quieren exponer. Bien, pero más allá de eso, hermanos, ahí está, se hizo la luz. Bueno, ahora me predica mejor. Ahí está. Claro. Sí. Claro. Sí. El problema, claro. Bueno, ahí viene la simpleza, ¿no? Que es lo que quiero abregar esta mañana, la simpleza. Porque pasa esto, como todos no creen como yo creo, yo lo declaro a todos que están en apostasía. Y me voy. Yo creo en este tema distinto, me voy. O lo declaro a todos están perdidos porque no creen como yo. Yo pienso, estaría bien por más teología que yo tenga, que Liliana no crea como yo respecto al sábado, yo la condeno a ella, hija del demonio. Se ve mucho eso, hermanos. Y se pierde la sencillez, se pierde la misericordia, se pierde la humildad. Bueno, quiero encaminarme para que no me desvíe. Miren, característica. Amontonamiento de textos y citas indican que hay verdad allí. Necesariamente no. Puedo decir muchas cosas, pero no por ello decirlas en verdad. Pablo decía, prefiero decir 2 palabras con mi entendimiento que muchas sin entendimiento. Porque me parece, sobre todo cuando uno ve a las personas que predican en las redes, que si vos no sabes griego, si vos no sabes hebreo, si no sos especialista en los pioneros, en la historia de los pioneros, no podés interpretar. Tenés que ser erudito. Estoy hablando de laicos, ¿no? Ni lo menciono los pastores. Estoy hablando de los laicos. ¿Sí? Podemos hallarnos en un tremendo extravío caracterizado por la soberbia laodicense. ¿Cuál es el pecado de la Odisea? La soberbia. Bien, si yo soy adventista, ¿soy laodicense? Sí. ¿Y si yo soy adventista y laodicense, puedo tener problemas con la soberbia? Y sí.
Yo antes creía que los soberbios espirituales eran los que sabían mucho solamente, como lo que estoy mencionando recién. Pero me doy cuenta en estos últimos años que hay soberbios que creen que sabiendo así nada más ya está, no hace falta, no hay que estudiar más. ¿Eso es así? Bien. La Biblia siempre es un mar de perlas preciosas, siempre está lleno de nuevas enseñanzas para mantenernos enchufados a la fe, hermanos. Entonces, quiero razonar esto. Vienen hermanos, levantan alguna doctrina y la característica es que le meten un montón de griego, hebreo, arameo, inglés, etcétera, 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 y montones de citas de la hermana White. Mi pregunta es, ¿será que una persona sencilla puede entender el Evangelio? En aquel tiempo se maravilló Jesús, ¿se acuerdan? Que lo dice Cristo. Y dice, Padre, se glorificó al Padre y dice que has escondido estas cosas de los sabios y se las ha dado a los niños. Entonces, ¿es tan necesario que usted sea especialista en griego, en arameo, que se sepa toda la cita de la hermana White? No. Bien, o sea que la cosa va por otro lado. Leamos Colosenses capítulo 2, el versículo 8. Dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías. Ahí estamos. Las cuestiones filosóficas atraviesan muchas, pero muchas de esas cuestiones controversiales. Y vanas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. El Evangelio es algo sencillo, en palabras sencillas. Si hay verdades que Dios las ha puesto un poquito más complicadas de entenderles para que usted aprenda dependencia. Como el Apocalipsis. Dios expresa las verdades por medio de símbolos. Para que usted aprenda a levantarse todos los días a la mañana, Señor, háblame, abre la Biblia, quiero entender esto. Y todo el tiempo busca, todo el tiempo está conectado del Señor. Pero no para extraviarlo en el conocimiento. Hermanos, yo hasta el día de hoy, yo me doy cuenta que cada vez sé menos. No sé nada, hermano. Cada vez sé menos. Bien, arranquemos. Características de cualquier tema que sea, ¿no? Temas para atacar a la iglesia. De pasada, antes que me olvide, ven que no pegan las neuronas. Este texto que hemos leído, el contexto de este texto de Colosenses 2:8, si ustedes ven en capítulo 1 y capítulo 2, viene hablando de la manifestación gloriosa de Cristo, ¿no? Tiene un contexto, que nadie te aparte, ni se engañe por filosofía, por huecas sutiles, según los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y dice el versículo 9, porque en él habita ¿qué? Toda la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea que en ese Cristo que predicaba, ¿quién estaba ahí? El Padre. ¿Quién más estaba ahí? El Hijo. Porque en Hechos dice que el Señor es el Espíritu. El Señor es, no es que tiene Espíritu, es el Espíritu. Entonces la Biblia habla en muchas partes, lo separa para acá, el Espíritu para acá, el Hijo para acá, el Padre para acá. Pero la Biblia te habla que hay un solo Dios manifestado en tres personas. Así como lo separa, después lo une. Los separa y los une. Ahora, una característica de los hermanos unicitarios y semiarrianos es que separan pero no la vuelven a unir. Y generan contradicción. Bien, ahora, antes de entrar hay un solo versículo que quiero que entendamos esta mañana, que no quiero entender, que yo le estoy enseñando, hermanos, que quiero compartir con ustedes. El texto de Malaquías. Vamos a leer una cita de la hermana White, porque hay una característica común en que cuando no creen, cuando los pastores no creen
Cuando los hermanos no creen igual que yo creo, son Babilonia. ¿Han escuchado alguna vez llamar a la iglesia adventista Babilonia? Montones de veces. Dice la hermana White respecto a eso. Porque son hermanos que usan la misma cita de la hermana White para torcerlas y llevarnos para afuera. Pregunta, ¿quién es el que quiere llevarnos afuera? ¿Quién? Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la condición de la Odisea con Satanás? ¿Están de amigos? El remanente. ¿Cuál es la condición para el enemigo de las almas? ¿Cómo estamos con el Satanás? Como león rugiente, dice Santiago. Pero en Apocalipsis 12 y 17, ¿cuál es la condición de Satanás para con la iglesia? Para con el remanente. ¿Cuál es? Guerra. Entonces Satanás es astuto. Trabaja de adentro y de afuera, pero la que es más exitosa es la de adentro. Dice la hermana White, escuchen. Durante años, ¿no? Durante años he dado mi testimonio en el sentido de que cuando se levanten personas con la pretensión de tener gran luz y sin embargo abogan por la demolición de lo que el Señor ha edificado por medio de sus instrumentos humanos, esas personas están muy engañadas y no trabajan en colaboración con Cristo. ¿Qué está diciendo la hermana White? Se levanta alguien con nueva luz, entre comillas, porque no hay nada nuevo bajo el sol, y dice, esto es Babilonia, vamos a hacer otra iglesia. ¿Eso está aprobado según el hermano White? Porque hay un grupo que se llama Red Advenir que dicen que como la odicencia ha caído de la gracia, ahora hay que volver hacia atrás y somos Filadelfia. Para encontrar, porque hay que encontrar dónde nos asentamos nosotros en la Biblia, ¿verdad? Bueno, ¿ese mensaje es de Dios? No. Dice, los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen Babilonia, o una parte, los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen Babilonia, o una parte de Babilonia, deberían quedarse en casa. Fíjense qué interesante, ¿no? Qué mala la hermana White. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. ¿Cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo, hermano? El mensaje de los 3 ángeles. Y mi mensaje es ir y descubrir todas las porquerías que pasan en la asociación. Uso una palabra fuerte, ¿no? En lugar de trabajar con los agentes divinos para preparar un pueblo que pueda subsistir en el día del Señor, se han puesto de parte del acusador de los hermanos, que los acusa de día y noche delante de Dios. Mira, ¿de parte de quién están los que dicen que la iglesia es Babilonia? ¿O en parte Babilonia? ¿Del lado de quién? Del acusador. Otra cita de la hermana White, solamente voy a leer una parte. Y yo fui fuerte con lo que dije recién, ¿no? Fíjense lo que va a decir la hermana White ahora respecto a estas personas que catalogan a la iglesia adventista de esa manera. Los que han proclamado que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia han hecho uso de los testimonios para dar a su posición un apoyo aparente. Es muy común, hermano, eso, que le hagan decir a la hermana White lo que ella no dijo. Pero, ¿por qué no presentaron lo que durante años ha sido el corazón de mi mensaje, la unidad de la iglesia? ¿Por qué no citaron las palabras del ángel? Uníos, uníos, uníos. ¿Por qué no repitieron la amonestación ni declaración? El principio de que en la unión hay fuerza y en la división debilidad. O sea, mensaje, luz nueva que derribe lo que se venía trabajando, no viene de parte del Señor. Y las divisiones. Mensajes semejantes a los que han sido proclamados por estos hombres dividen a la iglesia y nos avergüenzan delante de los enemigos de la verdad. Y en tales mensajes se revela claramente la obra especiosa del gran engañador que quisiera impedir a la iglesia alcanzar la perfección y la unidad. Fíjense
Hagan zoom, prestemos atención a esta última parte de la cita. Estos maestros siguen las teas que ellos mismos encendieron y obran de acuerdo con su propio juicio independiente y tergiversan las verdades con nociones y teorías falsas. Rechazan el consejo de sus hermanos y siguen el camino hasta que llegan a ser precisamente lo que Satanás desea que sean. Escuchen qué dice la hermana White. Llegan a ser esto y Satanás quiere que sean esto. Desequilibrados mentales. ¿Es fuerte? Ojo, hermano, que amontonamiento no quiere decir que allí esté la verdad, ¿no? Miren toda la teología que tenían los fariseos en su tiempo y cómo quedaron. ¿A dónde quedaron? Ahora, ¿cómo debemos actuar cuando surge un grupo nuevo? ¿Cómo debemos actuar cuando hay alguien que no va con nosotros? Los apóstoles, ¿se acuerdan que le decían al Señor, esto no viene con nosotros, se lo impidamos? El Señor, ¿qué le dijo? No, no se lo impidan porque el que conmigo no es, desparrama. Ahora, nosotros podríamos decir de nosotros, de acá. Nosotros no vamos, estamos yendo en contra de la organización. Yo les aviso y yo me di cuenta. Es necesario que existan estos tipos de grupos. Nosotros no tenemos una verdad aparte, mucho menos. No creemos en todas las 28 doctrinas de la iglesia. Pero, ustedes noten, surge un grupo con verdades nuevas, no duran. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? Fíjese con qué sabiduría lo dijo eso Gamaliel. Vamos a Hechos, capítulo 5. Gamaliel, ¿quién era? Maestro de maestros. ¿Maestro de quién? Uno de los principales de los fariseos. Pero no era un fariseo común y corriente. No era como los otros fariseos que estaban llenos de nacionalismo en su cabeza, llenos de Abraham, llenos de hijos de Isaac, llenos de títulos. ¿Qué dijo Gamaliel respecto a ellos? A ver si me pueden ayudar. ¿A dónde está lo que habla Gamaliel? Versículo Hechos 5. A ver si, mira, ya se me apagó las neuronas. Ahí está. Bien, 34. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Fíjense, ¿no? Aparte de que era doctor de la ley, venerable a todo el pueblo. ¿Tenía buen testimonio Gamaliel? Sí. Mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. ¿Y qué les dijo? Varón israelita, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. Porque esto querían hacer lo mismo que le hicieron a Cristo, ¿no? Estaba prohibido predicar en el nombre de Jesús. Lo querían matar. Y bueno, Gamaliel les recuerda la historia de Teudas, por ejemplo, que levantó a 400 y después fueron muertos, fueron dispersados y quedó ahí. Después les recuerda la historia de Judas el Galileo. También otro levantamiento, fueron derrotados y quedó ahí. Y Gamaliel va a decir esto y nos enseña a nosotros también, para saber cómo actuar también cuando surjan esos grupos. Después de esto dice el versículo 38. Perdón. Sí, el 38. Y ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos. No los maten. Porque si este consejo o esta obra es de hombre, ¿qué va a pasar? Cuando es de Dios, permanece. Pero cuando es de los hombres, se desvanece. Déjenlo, que sigan. Se van a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallado resistiendo a Dios. Y yo noto esto de nuestro grupo, de esta casa de oración, ¿no? ¿Hace cuánto que están? ¿Han notado en nuestro tiempo que han intentado surgir otros grupos con otras verdades y no están? En Córdoba, por ejemplo, hay dos grupos grandes. En Salsipuedes, una iglesia entera, una iglesia antitrinitaria. ¿Influenciada por quién? Y ahí ahora sí puedo dar nombres. Por Daniel Cúcaro, es uno de los que andan predicando estas
grandes verdades, descubrimiento de que el Espíritu Santo no es Dios y que Cristo es engendrado, no es eterno. Y otro que se llama Emanuel, que tiene un canal muy grande en YouTube y en las redes. Predican. Hace poco los dos fueron a predicar a Red de Venir. ¿A dónde se está metiendo David Gay ya? No sé. Bueno. ¿Cuál es el texto que yo quería compartir con ustedes? Vamos a hablar un poquito del Hijo. San Juan, capítulo 1, el versículo 1. Leamos lo siguiente. Quiero poner primero un fundamento antes de entrar al texto. San Juan capítulo 1. ¿Estamos despiertos, hermanos? Miren que el que se tiene que estar durmiendo soy yo. San Juan capítulo 1. ¿Quién puede leerlo, por favor? Así sea más... En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y Dios era el verbo. Bien. En la Biblia de los Testigos de Jehová, si ustedes lo leen, ahí tienen razón los unicitarios. Porque le cambiaron cuando dice, y el verbo era un Dios con minúscula. Fíjese qué pasa cuando uno no acepta lo que dice la Biblia, ¿no? Llegan a cambiarle el texto. El texto dice en el original, en el principio era ¿quién? El verbo. ¿Principio de cuándo? Yo creo que es mejor que lo use al pizarrón. Ese no es el texto, pero es una introducción al texto, ¿no? Bueno. Ahí dice, en el principio era... ¿Quién estaba? Bueno, el principio. Era el verbo. ¿Y quién más? Y estaba Dios. Bueno, si ustedes hacen la suma, ¿tenemos cuánto? ¿Cómo dice el texto? En el principio era el verbo. Estaba el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y ahora qué te dice? Y el verbo era. ¿Se entiende? Estaba y ahora te dice era. Uno. Antiguo Testamento, Isaías 44 en adelante dice, yo solamente soy Dios. No hay otro Dios. No será formado otro fuera de mí. No lo conozco, dice Jehová de los ejércitos. Yo curo. Yo soy el que salva. Fíjense a quién corresponde esa prerrogativa. Yo soy el que salva. Bien. Ahora, este principio, dice, ¿cuándo fue ese principio? A ver, hagamos una cuenta que acá está la creación del mundo. Acá dice en el principio. En el principio. En el principio. ¿Qué había? No había nada. ¿Quién estaba? Dios. ¿Quién estaba? El verbo. ¿Quién es el verbo? El Hijo de Dios. Pero Dios eterno, porque estaba ¿dónde? En la eternidad, en el principio sin fin. ¿Estamos bien hasta ahí? No lo voy a buscar los textos. En el Antiguo Testamento nos dice que es Jehová el primero y el último. En Apocalipsis busquemos. No pierdas San Juan capítulo 1. En Apocalipsis. Uy, mira cómo escribo alfa. Bien. ¿Qué versículo, qué capítulo? Capítulo 1, el versículo 17. Dice, y yo le vi y caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vive por los siglos de los siglos. ¿Para cuándo vive? ¿Para cuándo vive? ¿Tiene fin? Bien, entonces el alfa y el omega vive para... La omega de Cristo
es eternidad. ¿Se entiende ese punto? Y ahora, el alfa de Cristo, esto tiene principio, también es eterno. Es eternidad. Así como el Padre decía, yo soy el primero y el último. ¿Dios va a tener fin? Razonemos eso. Fíjese que lo hacemos con una forma creo que es más sencilla de explicar. ¿Dios va a tener fin? Por lógica. ¿Tuvo un principio? Entonces, estamos bien. En el original que se usa en San Juan capítulo 1, el versículo 1, dice, en el principio, ese principio es un principio sin principio. Un principio sin tiempo. Un principio sin tiempo. No, la creación... ahí tocó un lindo punto. Bien. Ahí tocó un lindo punto. Que ahí dijo Sara, ese es el texto que yo estoy dando vuelta. Desde los días de la eternidad. Ahí vamos a razonar en ese texto. Ahí está. Desde los días de la eternidad. Vamos al texto, porque la Sara ahí se me adelantó. Bien, vamos. Busquemos en la Biblia el libro de Miqueas, capítulo 5, el versículo 2. Este texto usan antitrinitario para decir que Jesús es engendrado. Sí, ¿qué dice ahí? Pero tú eres Efrata, tan pequeña entre la familia de Judá, de ti ha de salir, de ti será Señor mi Rey. Sus orígenes se remontan al inicio del tiempo. Bien, los días de la eternidad. Ahora, tu versión dice sus orígenes. ¿Alguien tiene otra versión que nos diga la palabra orígenes? A ver, orígenes. ¿Qué más? Principio, ¿qué más? ¿Ah? Bien, acá dice, tú Belén Éfrata. De ti, ¿cómo dice el texto? ¿Lo puedo leer de nuevo, por favor? Pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre los tiempos, de ti me saldrá que será Señor mi Rey. Ajá, ahí está. En Belén. Ahí dijo saldrá. No, perdón. Más adelante. Belén Efrata. ¿A qué tiempo se refiere esto? ¿Cuándo Cristo iba a salir de Belén? ¿Cuándo? ¿Cuándo Cristo salió de Belén? Sus orígenes. No. Está diciendo una profecía. Esto es una profecía que se cumplirá. Acá Miqueas está hablando hacia el futuro. Bien, pero cuando se cumple el texto, dice, pero tú Belén Éfrata pequeña para estar entre las familias de Judá, o sea, de las ciudades, de la más pequeñita, de ti saldrá el que será Señor en Israel. ¿A dónde nació Jesús? Ahí estamos, ¿verdad? Te está profetizando que de qué ciudad iba a venir el Mesías, de Belén. Ahora le preguntemos a la Biblia, como dicen algunos círculos cristianos, que Cristo fue creado desde ahí, del vientre de María, ¿no? Acá. Bueno, ¿qué dice el texto? Que Cristo fue creado ahí en Belén. ¿Qué dice? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Hasta ahí está todo clarito, ¿verdad? Cristo nace. Sale de allí. Ahora, ¿desde cuándo es Cristo? Y sus salidas, dice mi versión. ¿Quién tiene la palabra salidas? Ese es el original. Póngale ahí arriba. No dice origen y no dice principio, dice salidas. Salidas. Son
¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Entonces, estos hermanos, para decir salidas, dicen, allí fue engendrado. En algún momento de la eternidad, allí fue engendrado. ¿El texto dice la palabra engendrado? Si ustedes ven los videos, 300 millones de horas de videos, de cita y cita y texto y cita y textos, para decir al final que ahí en Miqueas está diciendo que Cristo fue engendrado en algún momento de la eternidad. ¿Eso dice la Biblia? Lo que leímos antes en San Juan. ¿Había un principio que tenga un tiempo que de acá exista? No, dice, en el principio era el verbo. No es que en algún momento de la eternidad Dios creó al verbo. Dios engendró al verbo. Hay un texto que lo utilizan y lo mal interpretan y lo confunden. Ahora, retengan esa palabra, salidas. Esa es la clave. Salidas. ¿A qué se refiere Jesús con eso? ¿A qué se refiere la Biblia con salidas? Veamos en el libro de San Juan. ¿Quién puede leer San Juan capítulo 16, el versículo 28? Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Verdad? Ahí entonces ellos con esa filosofía de humana sutileza dicen, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salió Cristo? Del Padre, está el Padre. Dice Jesús ahí, yo salí del Padre. Entonces no es Dios. Entonces no es eterno. ¿Y qué dice? ¿Y al Padre? Entonces ¿cuándo salió? Unimos Malaquía en algún momento de la eternidad. Fue engendrado. ¿Eso está diciendo el texto? Dice, salí del Padre y he venido al mundo, mas otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. ¿A dónde vuelve? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Porque ahí algunos le dan la interpretación que ahí fue creado Cristo. ¿De dónde salió? San Juan 8:14. Dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Señor, ¿a dónde vas? ¿De dónde has venido? Nosotros no sabemos. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Mismo lenguaje. Vamos a San Juan, capítulo 7, versículos 28 y 29. Juan, capítulo 7, 28 y 29. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? Entonces, enseñando en el templo la sola voz dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió a ti vosotros no conocéis el verdadero. Pero yo lo conozco, porque de él procedo y él me envió. Para. Hay dos palabritas. Conozco y otra, procedo. ¿Qué decía Cristo de la palabra conocer? Nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. O lo dije al revés. Nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiere revelar, ¿no? ¿Qué quiere decir ahí? Que para conocer al Padre hay que ser Dios. ¿Nosotros qué sabemos de Dios, hermano? Nosotros agarremos una linternita
que es toda la sabiduría humana que pueda conocer el más álgido ser humano y alumbrarlo al sol. Veamos cuánto sabes. ¿Quién sabe quién es el Padre? El Hijo. ¿Y quién sabe quién es el Hijo en plenitud? El Padre. ¿Quién más entra en esa ecuación? La esencia pura de Dios y el Espíritu Santo. Entra el Espíritu Santo, queda afuera, porque los antitrinitarios lo dejan afuera. Vamos a 1 de Corintios, el capítulo 2. El versículo 10. ¿Lo tienen? ¿Quién lo puede leer? 10, 11. Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de Dios, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bien. El Espíritu Santo entra en eso, yo conozco y procedo. Miren, aún dice, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo es Dios eterno, como es el Hijo, como es el Padre. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Es decir, ¿quién te conoce más a vos? ¿Quién te va a conocer? ¿Tu marido te conoce mejor que vos misma? No, porque vos conoces todo tu ser, tu interior, todas tus angustias, todos tus deseos, todo lo que ha pasado, la vivencia. Ahora, dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Me hago entender? ¿Me explico, hermanos? ¿Entra el Espíritu Santo en esa ecuación? Sí entra. Ahora Cristo nos va a aclarar lo que leímos en Malaquías, cuyas salidas son desde la eternidad. ¿De a dónde sale? Porque nadie sabe de dónde provengo, nadie sabe a dónde voy. Yo salí del Padre y vuelvo al Padre. ¿A dónde va, Señor? Vamos a ver. San Juan, capítulo 20, 19. De pasada, hermanos, ¿no? Estos textos que yo les estoy compartiendo no son iluminación mía, que Dios me iluminó, hermanos, yo tenía la misma duda y fui a buscar respuestas a las dudas. Debemos responder las dudas, hermanos, que nos surgen. Debemos estar preparados para dar respuesta de la fe que hay en nosotros. 20, 19 al 20. ¿Quién puede leerlo, por favor? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se quedaron viendo al Señor. Ahí nomás. ¿En qué momento estamos? Cuando Cristo se empieza a aparecer durante 40 días, antes de su ascenso al cielo. Leamos, por favor, Pei, del 19, del 16. 16, se le aparece. Jesús les dijo, Juan 20, 17. 17. Sí. Jesús le dijo, no me toques porque aún no es tarde, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí está. Fíjense. ¿A dónde iba? Al Padre. Que Él vuelva con el Padre quiere decir que Él salió del Padre. ¿Qué nos dice San Juan? En el principio estaba el Verbo. ¿Y quién estaba?
y Dios. Y Dios y el verbo eran uno solo. Usted lo ve en distintas partes de la Biblia cuando habla tres seres coeternos. Descendamos y hagamos. Algunos dicen, no, era solamente el Padre el que creaba todas las cosas. En otra parte dice que es el Hijo. Colosenses dice, por Él fueron hechos tronos, principados y potestades. Todo lo que se ve y lo que no se ve fue hecho por medio de Él y para Él. El Espíritu Santo no crea. ¿Será que no crea el Espíritu Santo? Ahí está, mirá. ¿Quién creó el cuerpo de Cristo? Y yo creo que es un milagro más grande que crea todo el planeta y nuestra galaxia, ¿no? Bueno, veamos la creación un detalle. Vamos a ir cerrando el tema, hermanos. Ya se me va, ya dice mi mente, dice batería baja. ¿Están despiertos ustedes? Hoy me tocó al revés. Hoy me tocó al revés. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, 1 y 2? Génesis capítulo 1, versículo 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Ahí está. ¿Qué dice ahí? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué estaba haciendo Dios ese día? Estaba creando, hermanos. En otras versiones de la Biblia dice el Espíritu de Dios aleteaba. ¿A qué nos lleva la palabra aleteaba? A la paloma, que se le había dicho a Juan que sobre que veas que descienda la paloma, ese es. El Espíritu aleteaba. ¿El Espíritu tuvo parte en la creación? Sí. El libro de Job, capítulo, a ver si no me equivoco. Job también dice que el Espíritu Santo lo creó al hombre. No lo busquemos al texto. Avancemos y vamos terminando, hermanos. San Juan, capítulo 17, versículo 24. Vamos a ir terminando el tema. Retengan las palabras procede, ¿sí? Y la de lo que habíamos leído en Miqueas, cuyas salidas son desde la eternidad. ¿A qué se refiere lo que decía en Miqueas? ¿A que ahí fue engendrado? ¿O a qué se refiere? Que salió del Padre, que vuelve al Padre. Pero ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Dios habita en luz inaccesible. Ah, por ahí va. Dios habita en luz inaccesible. ¿Cómo se hacía Dios visible ante la creación, ante los ángeles? ¿Por medio de quién? Porque Él es la parte visible del Dios invisible. Esas son las salidas, cuyas salidas son desde la eternidad. Ahí no dice engendrado. ¿Se dan cuenta cuando se interpreta la filosofía en base a Biblias? Y quiero terminar con una cita de la hermana White respecto a la deidad y al Espíritu Santo. Y vamos a entender cómo encajan las citas en esto que venimos leyendo, ¿no? Leamos, por favor, puedes leer San Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ajá. Ya se ve al Padre y al Hijo en una unión desde antes de la fundación del mundo. Dice el capítulo 17, versículo 5. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiese. Ya nos introduce la palabra gloria. Ah, sí, el himno que canta de la gloria. San Juan capítulo 1, versículo 18. Eso sí lo vamos a leer, es importante. San Juan 1, 18. Bueno, ya no fuimos al 17, 8. Bueno. San Juan 1, 18. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito está en el seno del Padre, él lo ha dado. Ajá. A nadie ha visto jamás
a Dios. ¿Y por medio de quién se hace ver el Padre? Del Hijo, porque el Hijo es el Padre, pero visible. Lo entendemos en esas palabras tan sencillas. Bueno, vamos a terminar el último texto y quiero leerle las citas. No sé cuánto tiempo vamos. San Juan capítulo 10, el versículo 30. Cortito. Usted me puede decir, ahí se me ha encendido, ha dado una vuelta a la manivela de mi cerebro. Bueno, usted me puede decir que Jesús es engendrado, como quiera decir, engendrado. De pasada, ¿qué texto dice yo te engendré hoy? Porque hay un texto que dice yo te he engendrado hoy. Y nuevamente cuando introduce al Hijo al mundo, Hebreos capítulo 2, pero lean en contexto. Ahí dice que Dios lo ha engendrado. Pero, ¿a qué se refiere? Cuando introduce al Hijo en el mundo. No desde la eternidad, hermanos. Bien. Vean esta lógica. Bien. Nosotros decimos que Jesús es engendrado. Supongamos que Jesús es engendrado y fue creado en algún momento de la eternidad. También por lógica tenemos que decir lo siguiente. Léalo, por favor. ¿Lo tiene? Capítulo 10, creo que dije. ¿Yo y el Padre? Bueno, si usted me dice que Jesús es engendrado, Dios también es engendrado. ¿Eso es bíblico? No, sí. ¿En qué parte? ¿Cuándo? Bueno, contestemos esa pregunta antes de terminar. Tomo una parte. Primero, ¿cuándo se le da el título de Hijo de Dios? ¿Cuándo? ¿Pueden contestarle ustedes esa pregunta? ¿Ve? ¿Cuándo se le da ese título a Cristo? ¿Pueden decirme cómo? ¿En qué pasaje dice eso? ¿En qué libro? ¿Puede leerlo? Bien. ¿Puede leerlo de nuevo, Lili, por favor? Publicaré el decreto. El Señor dijo: Mi hijo eres tú, engendré hoy. Te engendré hoy. ¿Cuándo le dice hijo y te engendré hoy? Lo interpreta Pablo. ¿Cuándo? Capítulo 1, el versículo 2 y 3 lo leamos de pasada. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Noten, ya le dijo hijo, ¿verdad? Le dice hijo. Y le dice heredero, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Quién es ese hijo y ese heredero? El cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué era el hijo? De la gloria que ya había tenido con él desde antes, ¿verdad? Y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó en la diestra de la majestad en las alturas. La pregunta es, ¿cuándo se le llama Hijo de Dios? Yo quiero que ustedes busquen todo el Antiguo Testamento y que me digan un solo versículo donde diga que Jesús es Hijo de Dios. ¿Han encontrado ese versículo? ¿Es el Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Salmo. Bien. Ajá. Están despiertos. Bien. Estamos despiertos. ¿Te acordás que yo te decía no te comas los amagues que yo hago? Ya aprendí. Bien. Hay un título.
Eso es una profecía. Sí, pero eso es una profecía. Ajá, pero ¿cuándo? ¿Cuándo llega el tiempo? Ahora, Pablo va a tomar el texto de Salmos que nos va a resolver esto y le va a dar un tiempo. Pablo, no los adventistas. Pablo, miren lo que dice. El versículo, Hebreos capítulo 1, el versículo 5, dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Fíjense que primero nos resuelve: el Hijo de Dios es más alto que los ángeles o es más bajo que los ángeles. ¿A cuál de los ángeles le dijo: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? ¿A quién de los ángeles le dijo esas palabras? A ninguno. Y ahora dice: y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Esa relación de padre e hijo. Padre e hijo. Ustedes la van a encontrar siempre. ¿Se acuerdan la palabra de Felipe a Cristo? ¿Se acuerdan? Ya vamos a ir a eso. Con eso vamos a resolver este problemita. Miren, dice el versículo 6. Y otra vez, ¿cuándo se cumple estos versículos? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra. ¿Cuándo? Cuando lo introduce. Por eso yo le digo, tomen ese desafío, agarren todo el Antiguo Testamento y busquen un solo versículo donde diga que Jesús es el Hijo de Dios. Profecías sí, que dicen cuándo iba a salir. Ahora dice, el versículo 7, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice que se hace su ángel espíritu y ministro llama de fuego, más al Hijo. Fíjense, y no le dice solamente hijo, que no es tanto que le diga hijo, le dice Dios. ¿Qué problema ahora tenemos dos dioses? Fíjense, más al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus hermanos. Y también le dice, el versículo 10, tú, oh Señor, en el principio, pero está hablando del Hijo. ¿Se dan cuenta? No solamente acá le llama Hijo de Dios, sino que le llama también Dios. ¿Cuándo le llama Hijo de Dios? El versículo 6 lo leímos. Otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra. ¿Por qué? La carne que crea, la carne que tenía que morir, la carne es hijo. Pero por dentro era Dios eterno. Nosotros no podemos, ahí sí ya empezamos a pegar en ciertos misterios que no podemos expresar. Era hijo y era Dios. ¿Y saben quiénes más no lo entendían? Así como también capaz que nosotros no lo podemos entender. Los apóstoles no lo entendían. Vamos a ir cerrando. Y quiero leer la cita, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo vamos. San Juan, capítulo 14, texto conocido. San Juan, capítulo 14. Fíjense, ¿qué problema tenían los apóstoles para reconocer a Cristo, no? Fíjense. Versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, solamente se llega al Padre por medio del Hijo. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis, ¿y qué más? Y le habéis visto. Ya no entendían nada los discípulos ahí. Ya estaban perdidos. Dice el versículo 8. Entonces Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Creía Felipe que Jesús era Dios? No, no creía. Dudaba. Señor, muéstranos al Padre, ya está. Ahora, fíjense. Y Jesús le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, y no me has conocido. ¿Quién era el Hijo?
Era el Padre. Era Padre, pero era Hijo. Era Hijo y era Padre. Jesús, miren, que no es un pecado que yo diga desde que Cristo se introduce al mundo empieza a ser hijo de Dios, ¿no? La carne. ¿Jesús fue salvador desde siempre? Miren, esa pregunta es bien vidriosa, ¿no? ¿Jesús fue salvador desde siempre? ¿O desde cuándo? Bien. Ahora, le cambio la pregunta. ¿Desde cuándo Jesús puede salvarnos? ¿Desde cuándo Jesús puede salvarnos? ¿Ah? No, ¿desde cuándo puede salvarnos? Todos los que estaban estudiando con el santuario esta mañana. Cuando derrama su sangre. Ahí obtiene la ofrenda por el pecado. Desde ahí se hace efectiva la salvación. Y eso no lo hace ni menos Dios, ni más Dios, porque eran los tiempos de Dios organizados. Ahora, desde ahí, salvación para toda la eternidad. Desde ahí, Hijo para toda la eternidad. ¿Se entiende el punto? Pero el plan es eterno, sí. Yo digo cuando se hace efectivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que voy planteando? Cristo es Padre y es Hijo. Bien, vamos a cerrar, hermanos, con las citas. Yo no sé cuánto tiempo vamos. Se ve que tenía una reserva de energía en algún lugar. Se me volvió a activar el cerebro, hermanos. Bueno. Miren, espérenme un momentito que lo debo estar pasando por encima del dedo. Ahí está. Citas de la hermana White que hablan respecto a la deidad, a tres seres coeternos. Y ustedes me van a decir si son claras o no. Vamos a ir cerrando. Dice el título, Testimonio para los Ministros 2:53. Falsedades concerniente a la divinidad. Sepa la gente lo que creemos. Nuestro plan de acción es este. No destaquéis los aspectos controvertidos de nuestra fe. ¿Qué dice la hermana White con las controversias? Cuidado. No destaquéis los aspectos controvertidos de nuestra fe, que se oponen más a los modos y las costumbres, hasta que el Señor le dé a esta amplia oportunidad de saber que creemos en Cristo, en su divinidad y preexistencia. ¿Qué dice la hermana White de Cristo? Es divino y es preexistente. Otras. Tendremos que hacer frente a enseñanzas erróneas. Una vez tras otra tendremos que enfrentarnos con la influencia de hombres que estudian ciencias de origen satánicos, a través de los cuales Satanás ha trabajado para reducir a la nada, que es lo que pasa hoy en día, ¿no? A la nada a Dios y a Cristo. Tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad. Cristo declaró, yo y el Padre uno somos, y sin embargo fue el Hijo de Dios el que vino al mundo en forma humana, poniendo a un lado su ropaje real y su corona regia, vistió su divinidad con humanidad a fin de que la humanidad, mediante su sacrificio infinito, llegara a participar de la naturaleza divina y escapara de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Se vincula o no se vincula a lo que venimos estudiando, hermanos? Bien, le pido atención. Verdad positiva contra expresiones espiritistas. He sido instruida para que se diga, no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente, esto hablaba respecto al panteísmo, ¿no? El Padre es como la luz invisible, el Hijo es la luz encarnada, el Espíritu es como la luz derramada. El Padre es como el rocío, vapor invisible, el Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas. El Espíritu es como el rocío derramado, en él se asienta, en el asiento de la vida. Otra exposición es esta. El Padre es como el vapor invisible y el Hijo es como la nube plomiza. Hablando de comparaciones que hacen los seres humanos
ilustraciones de la deidad. El espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. ¿Qué dice la hermana White de representar a Dios de esa manera? ¿Es suficiente? Todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada. Son imperfectas y falsas. Debilitan y disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. O sea que con cosas terrenales no podemos entender quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu. No se puede entender en profundidad, no lo vamos a entender nunca. Pero sí está claro que se manifiestan tres personas coeternas. Dice, Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios y a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. Ahora escuchen, aquí viene la parte linda. Necesitaba hacer esa introducción. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. Ahí está presentado el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Sigue el Hijo. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. Uno el invisible, ahora el otro manifestado. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3, lo que leímos hace rato, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre. Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu? ¿Qué pasa con el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? Nos está diciendo que el Padre es Dios eterno, invisible. El Hijo es Dios eterno, visible. ¿Y el Espíritu? El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. Pará. ¿Está claro? ¿Es una energía? Lo leo de nuevo. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. Fíjense que no le llama Trinidad, pero llama trío celestial. No se queden con los términos teológicos que no están en la Biblia, hermanos. Se arman semejantes problemas. La palabra polapsaria, prelapsaria, calvinismo, arminianismo, se arman unos líos teológicos. Nos aferremos al escrito está. Acá la hermana White le llama, ¿cómo le dijo? Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo. Ay, noten, hermano, el texto que va a citar hermana White, ¿no? Que los antitrinitarios dicen que ese texto ha sido torcido, añadido, que lo han añadido los católicos porque ellos son trinitarios y le han cambiado la Biblia. Lo está citando la hermana White, entonces la hermana White se equivocó también. ¿Se entiende? Porque si ella cita algo equivocado, también ella se está equivocando. Entonces, ¿en qué quedamos? Fíjense. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre del Padre, en el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñando que guardan todas las cosas que yo he mandado, bautizándolos en nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la plenitud de la divinidad. Esa plenitud de la divinidad que moraba corporalmente en Cristo. ¿Se entiende el tema, hermanos? No sé si ahí ya me desperté. Sí, yo me noto que sí. ¿Ya me desperté? He dormido un rato en la mitad del sermón. Bueno, ¿cuál es el problema? Cuando una persona tiene filosofías, hermanos, tengan cuidado con la filosofía. Porque yo crea esto, no me da la autoridad de declararlos impíos y mucho menos decirle Babilonia. ¿Está? ¿Estamos claros? Por otro lado, yo he aprendido algo. Siempre cuando usted vaya a debatir
o a hablar con hermanos que creen que el Espíritu Santo no es Dios, que creen que Cristo es un ser pecaminoso. De los hermanos estudiosos, ¿no? Yo no he conocido ninguno que cambie de postura. Hasta acá, yo no he conocido a nadie que cambie de postura. Y tuve tiempo que me cansé de andar discutiendo y teniendo discusiones que al final no llegaron a nada, sino a más odio, a broncas, a divisiones. Hermanos, las cosas que no son de Dios, como decía Gamaliel, denle tiempo. Si no es de Dios, solo se va a caer. Solo se va a caer. Usted predique la verdad, enseñe con la Biblia, pero no ande condenando, porque el tiempo es el sabio maestro. Que tengan un feliz sábado.